¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. A más de 15 años de su sanción, la Ley de Educación Sexual Integral sigue siendo un tema de polémica. Lo cierto es que entre el lobby de la Iglesia y la derecha, y la demagogia del kirchnerismo, la aplicación de una educación sexual integral, laica y científica no se cumple en la mayoría de las instituciones educativas del país. El actual gobierno nacional nunca se enfrentó a las iglesias en este punto e incluso subejecutó el magro presupuesto destinado a la ESI. En este capítulo de Desde el Aula, charlamos sobre la ESI, sobre sus límites y algunas iniciativas para superarlos. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Desde el Aula. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno, tenemos un temón para hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, es de los temones más temones de la educación. Porque venimos de un segundo episodio buenísimo con Fabiola Ferro, hablando de lenguaje inclusivo, y como era inevitable, apareció el tema de la ESI. Sí, por supuesto, son todos temas que están totalmente relacionados. Así que te pregunto a vos, Lu, que además cursaste la diplomatura en Filio, ¿qué es la ESI? Bueno, la ESI es una ley, ¿no? Es la ley 26.150, es una ley que se sancionó en el año 2006 en el gobierno de Néstor Kirchner y es una ley medio rara, no sé si medio rara, no sé cuánto la gente sabe de leyes, pero yo cuando me enteré me pareció raro. Que hay leyes nacionales que se llaman de orden público y hay leyes nacionales que no son de orden público. ¿Vos sabías esto, Juan? No lo sabía, ¿cómo es? Bien, quiere decir que hay leyes nacionales que todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires están obligadas a seguirlas y hay leyes que no. Por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley de orden público. Todas las provincias y jurisdicciones están obligadas a llevar adelante esa ley. La ESI no. La ESI no. Entonces lo que vamos a ver es que si bien pasaron más de 15 años de que se votó esta ley, en la propia ley vemos que hay muchas trabas para su implementación y esto, por supuesto, tiene un trasfondo político. ¿Y cómo reaccionó la Iglesia frente a la sanción de la ley? Mira, cuando se empieza a discutir una nueva ley o una ley de educación sexual integral, por supuesto, la Iglesia completamente en contra, escándalos de todo tipo, al punto que el ahora Papa Francisco, en ese momento Cardenal Bergoglio de Buenos Aires, dijo algo así como que la iniciativa de discutir una ley de educación sexual integral era más fascista que la que podría haber hecho Goebbels. Goebbels era el ministro Hitler. Exacto, el capo de la propaganda del régimen nazi. Con lo cual, obviamente, la reacción de la Iglesia no fue muy positiva. Sin embargo, vamos a ver que dio mucho la cola en la ley. Bueno, por empezar, está el tema de orden público, ¿no? Lo que te decía. Las provincias tienen que decidir si aceptan o no implementar la ESI. Para que tengas una idea, más o menos, en el 2018 nosotros tenemos 24 jurisdicciones en la Argentina, contando la Ciudad de Buenos Aires. Para el 2018, más o menos 10 jurisdicciones habían... O sea, 14 no. 14 no, pero además 2018 ya habían pasado 12 años. 12 años de la ley, sí. Ni hablar que la ley se votó en 2006, pero tardó como 1 año y medio en aparecer los contenidos de esa ley. Todo fue una cosa muy lenta. Al día de hoy,
en 2022 tenemos 17 jurisdicciones que han aceptado la ley y bueno, después las que no, hay algunas excepciones, algunas tienen alguna ley provincial y qué sé yo, pero obviamente tenemos varias provincias en las cuales no es legal, por decirlo de alguna forma, no es legal la ESI, no tienen ESI. Y concretamente, ¿qué es lo que establece la ley? Bueno, la ley establece, obviamente, brindar una educación sexual obligatoria en todos los niveles, ¿sí? De educación inicial, primaria y secundaria, y también, obviamente, los institutos de formación docente y en las universidades que van a formar docentes. El tema es que ya acá empezamos a ver la cola de la Iglesia. Primero, en el tema que no fue una ley de orden público, ¿sí? Ese fue uno de las cosas que se negoció con la Iglesia. La otra cuestión tiene que ver con la definición misma de qué es la educación sexual integral, porque nosotros, por ejemplo, desde nuestra agrupación Tribuna Docente, siempre intentamos verlo desde el punto de vista de lo laico y lo científico. ¿Qué queremos decir con lo laico? Así que no tenga que ver con preceptos religiosos y, obviamente, que tenga que ver con preceptos científicos. En la ley, en su artículo 1, cuando define qué es la educación sexual integral, te lo leo textual. Dice, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Éticos. Claro, muy bien, Juan, muy bien, 10, Juan. Es decir, parece, ¿no?, una cosa súper amplia, que toca varios aspectos y qué sé yo, y parece muy progresista, pero no dice laico, no dice científico, es decir, hay dos palabras claves que no están, y ahí con lo ético aparece un problema muy grande que se va a notar principalmente en el principal problema que tiene la ley. El famoso artículo 5. El famoso artículo 5, sí. El artículo 5 que en las determinadas jurisdicciones pasa a ser otro número de artículo, pero en la ley nacional es el artículo 5. Y esto también lo voy a tener que leer textual porque es muy importante. Al final del artículo dice, cada comunidad educativa, es decir, cada escuela, por ejemplo, cada instituto de formación docente, incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. A ver, o sea, Juan, que un colegio confesional puede decidir, enseñamos que Dios creó a Adán y a Eva. Y sí, no tanto, ¿eh? Ellos, ¿sabes lo que dan? Educación para el amor, le dicen. No le dicen educación sexual integral, ni no usa la palabra sexual, educación para el amor. Entonces, bueno, hablan algunas cosas, por ejemplo, de los vínculos, de los noviazgos, pero obviamente siempre en el marco, imagínate, la religión católica que promueve respecto a la sexualidad. La virginidad hasta el matrimonio. Exacto, es decir, entonces, este artículo 5... Claro, hablar de sexualidad ya es difícil. Exacto, pero este artículo 5 es casi un artículo que niega la propia ley. O sea, que permite una trampa legal para que un montón de instituciones, porque dice, bueno, ¿cuántas son? Bueno, son un montón. Es decir, por empezar, la mayoría de las instituciones de enseñanza privada son confesionales. Y sobre todo, las accesibles. Porque las escuelas privadas laicas son carísimas. Exacto. Entonces, las escuelas... ¿Y por qué es esto? ¿Por qué son accesibles? Porque tienen subsidios del Estado. Pero las escuelas, lo que termina pasando es que las escuelas a las que accede la población trabajadora son o las escuelas públicas o las privadas confesionales. Exacto, son escuelas que están subsidiadas. Por ejemplo, el Estado paga el 100% de los salarios de los docentes, por ejemplo, ¿no? Entonces la cuota se usa para todo lo demás. Con lo cual tenemos en una de las tantas formas en las cuales el Estado argentino banca a las religiones, en particular a la Iglesia Católica, que es la iglesia oficial, pero no es la única, por supuesto, porque las escuelas confesionales no son solo católicas. Entonces, bueno, tenemos estas tres cosas, ¿no?, que ya desde el inicio de la ley son tres trabas muy grandes para que la ley se lleve adelante. Durante muchos años después de la sanción de la ley, se habló poco de la ESI, ¿no? Ah, bueno, sí, eso decía al principio, yo me había olvidado. Exactamente, es decir, se sanciona en el 2006, bueno, pasa todo esto, ¿no? Tardan en aparecer los contenidos y qué sé yo, pocas provincias la van aceptando y etcétera, pero efectivamente cobra la lucha por su implementación principalmente un ímpetu muy importante con lo que es toda la lucha en nuestro país, que fue muy importante, y la que hablamos un poco también en el episodio anterior, toda la lucha del movimiento de mujeres y diversidades. Claro, a partir de más o menos 2015, 2016, 2017, son esos 3 años de... Claro, yo me acuerdo en 2017, yo militaba en la universidad, en el movimiento estudiantil, y
fue un momento de estudiantazo, como decíamos, de toma generalizada de escuelas en la ciudad, y apareció por primera vez en mi recuerdo muy claramente como uno de los reclamos centrales el tema de la aplicación de la educación sexual integral en los colegios. Sí, en ese momento se produjeron tomas de escuelas que fueron muy importantes contra la implementación de la NES, de la nueva escuela secundaria, y uno de los reclamos principales tenía que ver con la implementación de la ESI. Pero ya se había empezado a hablar 2015, ¿no? Con los Ni Una Menos y todo, con el ascenso del movimiento de mujeres y diversidades, aparece... Es interesante, ¿no? Porque aparece como que el tema avanza solo en la medida en que lo impone el movimiento de lucha. Sí, ni hablar. Y así creo que se dio en otros países también. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue la segunda ola del feminismo, también apareció mucho este tema. Es decir, está muy relacionado porque es un tema muy disruptivo, evidentemente. Es un tema que molesta. Cuando nos preguntábamos en el episodio anterior por qué molesta el lenguaje inclusivo. Bueno, molesta por lo mismo que la ESI, molesta por lo que representa, ¿sí? Molesta porque se empieza a plantear que la iglesia no se tiene que meter en la forma en la que las mujeres... En la cama. En la cama, sí, ¿no? Está la consigna esa, que siempre me gustó mucho, que dice, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Entonces, bueno, claramente son temas que molestan porque chocan con el status quo, y un status quo opresivo, en general para la población y en particular para las mujeres y las diversidades, sin duda. Claro, en ese sentido, a mí algo que me pareció muy interesante, en su momento, bueno, en el 2018 me acuerdo cuando de la mano de la marea verde y de la lucha por el aborto legal se empezó a discutir mucho también de ESI, me acuerdo la iniciativa que presentó el Frente de Izquierda en la legislatura, que tenía varios puntos interesantes, pero uno era la idea de que los contenidos y el formato de la enseñanza de la ESI tenía que tener una participación estudiantil. Y el argumento para mí era muy convincente, es decir, ¿quién conquistó que se discuta la ESI y que se discuta la necesidad de la educación sexual en los colegios? Las pibas, que acamparon durante el 8A y frente a la Cámara de Diputados y Senadores para el Congreso y que pusieron este tema en la agenda. Sí, sin duda. Mira, yo doy mucho ESI en mis clases, ¿no? Yo doy ciencias sociales, además la ESI, después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero supuestamente la idea es que se dé transversalmente en todas las materias. Doy mucho ESI, me interesa mucho el tema, me formé, entonces, bueno, lo doy. Y lo que hago mucho es buzón de preguntas, anónimo, con mis alumnos y mis alumnas. Y que esa es una forma de decir, bueno, marquen ustedes la agenda. Obviamente que yo hay temas que a mí me interesa darles y me importa 3 pepinos si me dicen que ya vieron 80 veces métodos anticonceptivos, se lo voy a dar igual porque lo tienen que saber todos los años. Pero claramente lo del buzón me permite justamente esto, decir, bueno, de alguna forma pequeñita en mi aula, decir, bueno, ustedes, ¿de qué quieren hablar? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Y hacerlo anónimo está bueno porque, bueno, a veces es un tema que da vergüenza, muchas veces. Sí, incluso hay algo que me parece que vale también como reflexión más general por ahí para la escuela y para la enseñanza, pero que acá se nota mucho, donde está claro que nosotros no somos la fuente del saber en este tema. Bueno, vos por ahí te formaste más y qué sé yo, pero es evidente, me parece, y para la sociedad es evidente que es la juventud, ¿no? La que de repente ha podido hacer un clic y dar vuelta a cosas que se veían de otra manera. Eso se lo ve directamente con el tema de, por ejemplo, de la identidad de género. Es algo totalmente nuevo que a generaciones a la nuestra y, bueno, ni hablar por ahí de generaciones más grandes, les cuesta un montón y es algo que les pibis lo toman con una naturalidad preciosa. Y ahí aparece ligado a esto el problema de la capacitación docente, ¿no? Porque muchas veces los docentes no tenemos esta misma experiencia, incluso docentes más grandes, que vienen de otra tradición, otra formación, cómo se articula esto. Porque además pasa algo, yo lo veo mucho, donde las maestras, los maestros terminan viendo a veces el tema como una carga. Sí. Como que, bueno, baja de agenda eso. educativa, hay que hacer un día de ESI, bueno. Y encima que, como siempre decimos, estamos reventados sobre el pasado de trabajo, es una cosa más y uno no sabe muy bien qué hacer. Sí, eso pasa un montón. Mira, la ley dice que hay que capacitar, ¿no? Pero por supuesto, después no dice nada más. Entonces, esa capacitación para nosotros, los docentes, es un tema muy importante que nosotros llamamos capacitación en servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que como cualquier trabajo, si me tenés que capacitar porque llegó una máquina nueva a la fábrica, me tenés que capacitar en mi horario de trabajo, porque yo después de mi horario de trabajo tengo otras cosas, tengo una vida, etc. En los docentes es un reclamo muy importante. En la Ciudad de Buenos Aires no tenemos nada de capacitación en servicio, en general de nada, menos de ESI. Estuve averiguando, en otras provincias depende, por ejemplo, estuve hablando con
compañeras de Chaco y ellas me contaban que ellos tienen creo que 6 días al año de capacitación en servicio. Obviamente no todo de ESI, pero bueno, a veces se ve ESI, puede ser mejor, puede ser peor. Depende mucho de cada provincia, de cada jurisdicción. En la ciudad no tenemos esto. Y además, lo que pasa en la ciudad, y esto sí lo sé que pasa en todo el país, que hay muy poca oferta de formación de ESI gratuita. Claro. O sea, ¿qué te quiero decir? Si vos te querés formar en ESI, te tenés que formar fuera del horario laboral y tenés pagando. que pagar. Claro. O sea, es un contenido obligatorio, es un contenido transversal, te dicen que tenés que darlo en todas las materias, pero nadie te forma. En tu horario de trabajo tenés que hacerlo con tu propio tiempo, con tu propia plata. Entonces eso es un problema muy grave que hace que mucha gente no tenga tiempo ni la plata para hacerlo, o bueno, no tenga por ahí el interés que puedo tener yo, que no tiene por qué tenerlo, y que obviamente no va a usar su tiempo y su dinero para formarse en eso. Entonces lo que termina pasando es que, bueno, recae en la voluntad o en la suerte de que en una escuela caiga un docente o una docente que esté interesado y que esté formado en ESI, y que si no hay ninguno, bueno, se caerá en cosas rutinarias, como decías vos bien, Juan. Del ministerio en la ciudad suelen bajar cosas muy que no salen mucho del plato, no sacan mucho los pies del plato, se ve el estereotipo de género una y otra vez. Mis alumnos varias veces me dijeron, profe, ya no queremos hablar más de eso. Obviamente yo no suelo hablar de eso porque ya lo vieron y porque me parece que no es de los temas más importantes, pero el tema de la capacitación es súper importante. Y, por ejemplo, vos nombraste, yo hice la diplomatura en Filosofía y Letras, ¿no? La hice en la pandemia. Lo que pasó con esta diplomatura fue muy significativo porque ellos la habían lanzado en 2019 y para 2020 la hicieron virtual, obviamente, porque estábamos en pandemia y la lanzaron nacionalmente. De un año para otro le cambiaron completamente el precio. Antes era gratis, la pusieron arancelada, hicieron un negocio en todo el país porque se inscribió gente de todo el país. Ni siquiera se encalentaron en fijarse si eso daba puntaje, es decir, si eso después servía a la gente para obtener cargos. En el resto de las jurisdicciones, salvo en Capital y un poquito quizá en Provincia de Buenos Aires. Y lo loco de esto es que, habiendo tan poca formación, obviamente se anotó un montón de gente, Filosofía y Letras de la UBA, un montón de prestigio, exacto. Pero la coordinadora de estudios de esta diplomatura es Graciela Morgade, que fue ex-decana de la facultad, que es actual funcionaria del Ministerio de Educación Nacional. Y sostiene una diplomatura arancelada en la universidad pública. Exacto, exactamente eso. O sea, es un papelón en sí mismo, pero además fue un papelón que de un año para otro alguien dijo, che, acá se le pusieron los signos de peso en los ojos, dijo, acá hay un negoción, y de un año para otro pasó a ser súper arancelada, ni siquiera querían que fuese gratis. O sea, costó, por ejemplo, me acuerdo que empezamos a averiguar por becas, y me acuerdo que esto fue increíble. Nos mandaron, a los que pedimos beca, nos mandaron que para que te den la beca tenías que cumplir al menos 2 de una serie de requisitos. Uno era, por ejemplo, ser graduado de la facultad. Como yo soy graduado de Filosofía y Letras, ya tenía uno de 2. Y me acuerdo que uno de los requisitos era, por ejemplo, estar preso. Estar preso. Es decir, yo estoy totalmente a favor de que a las personas que estén presas se les dé educación gratuita, por supuesto. Pero escuchame una cosa. Tenés una ley de ESI obligatoria, son contenidos obligatorios. No tenés formación gratuita y que se lo querés dar gratis a la persona que está presa, que no le va a poder dar clase a nadie. Era una cosa totalmente... Ese es el progresismo falopa, que después genera tanto daño. Exacto. Decir, qué progre, mirá, es gratis para los presos. Fantástico, pero dámelo gratis a mí, que tengo que ir a hablar con los pibes y las pibas al otro día y no sé qué carajo decirles. Encima aparece otro problema, ¿no? Porque suponiendo que vos te esforzás fuera de tu horario de trabajo, te formás, pagás una diplomatura, tampoco luego existe la figura de un cargo de docente, referente ESI. O sea que es una tarea que termina recayendo en las maestras que la hacen por fuera de tener que estar con su grado, con sus tareas laborales cotidianas. Sí, completamente. En las escuelas, por ejemplo, yo conozco específicamente de las escuelas secundarias, pero no existe un cargo que te paguen aparte de ESI. Entonces vos de nuevo o das ESI y armás las cosas de ESI en la escuela en tus horarios libres o en tus horarios libres que tenés pagos, pero que serían para otra cosa, ¿no? Porque nosotros nos pagan horas de planificación, de proyectos, pero bueno, ¿no? Te lo meten en que, bueno, esto es un proyecto, está pago y no hay... Sí, pero en la primaria ni siquiera existe eso, ¿eh? Claro, en la primaria no existe lo de los proyectos. Es muy fuerte de las referentes ESI de las escuelas primarias. Bueno, pero acá
nosotros, cuando digo nosotros, quiero decir el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, la Tribuna Docente, hemos presentado varios proyectos, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para modificar ciertos aspectos de la ley de ESI y hacerlo, por supuesto, que llegue a todas las provincias, que haya formación en servicio. Y obviamente estos proyectos, la mayoría fueron cajoneados. Pero uno que presentó Amanda Martín, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria general de ADEMIS, el proyecto que ella presentó planteaba, por ejemplo, que se le pague a los referentes de ESI, que sean personas que se concursen. Que se cree un cargo. Que se cree un cargo y que se cargo. acceda como Exacto. a un cargo de maestra, como un cargo de profesor de Exacto. matemática. De profesor de Y lo fuera. que sean personas formadas en ESI y que se acceda a un cargo y que se les pague, obviamente. Lo cual también sería un impulso a que más docentes se quieran formar en la tarea, porque Exacto, porque si no Es es una todo por oportunidad. amor al arte. Y bueno, uno no come por amor al arte, ¿no? Después hubo otro proyecto muy interesante que presentó Gabriel Solano en el 2018, también legislador del Frente de Izquierda, que planteaba algo que me gustó mucho, que decía que los docentes que vayan a dar ESI a las escuelas privadas, y como dijimos antes que la mayoría son confesionales, sean enviados por el Estado. ¿Sí? Para evitar, obviamente, planteaba que se saque este famoso artículo 5, pero incluso sacando el artículo 5, la escuela privada puede seguir dando educación para el amor en vez de educación sexual integral. Entonces, planteaba que sean docentes enviados por el Estado los que den ESI. Y claro, luego, que la responsabilidad de los contenidos y de la formación de los docentes que dictan el contenido no quede en manos exacto, de una escuela privada y mucho menos de la iglesia. exacto. Y el último proyecto que me parece muy interesante, porque además se va a volver a presentar y es nacional, que es un proyecto que presentó Romina Alplá en el Congreso, también diputada del FITU, que tenía que ver, bueno, con los problemas que dije al principio, ¿no? Anular el artículo 5, poner que es laica y científica y sacar todo lo de lo ético y todo eso, y hacerla de orden público, es decir, que todas las provincias y jurisdicciones estén obligadas a aceptar la ley. Y creo que el proyecto de Solano que mencionaste, que es el mismo que a mí me gustaba esta idea de la participación de los estudiantes y los docentes en la elaboración de los contenidos, también colocaba como necesidad el problema de los postítulos y de la formación en los institutos terciarios, de abrirla y que sea de carácter gratuito. Exacto, sí. Nos queda como un último tema el problema de el rechazo, ¿no?, que ha despertado la educación sexual integral en sectores de la familia, de la población, esta idea del con mis hijos no te metas. Sí, el movimiento, ¿no? No es solo una idea, con mis hijos no te metas, es un movimiento. Yo estuve viendo su página, preparando el episodio de hoy, para ver, bueno, un poco de dónde había salido esto. Y me encontré, investigando ahí en la página de ellos y en otras páginas, me encontré esto que te contaba al principio, ¿no? De cómo había reaccionado la Iglesia ante el debate de sacar una ley de educación sexual integral. También en ese año 2004, que Bergoglio dijo esa hermosura de que era más fascista que Goebbels, ante un auditorio lleno de madres y padres y que habían juntado creo que 300 escuelas católicas o algo así. Bueno, más o menos me parece que a mí que fundó el movimiento Con mis hijos no te metas, porque dijo algo así como, mira, te lo voy a citar textual, dijo: hay que atreverse a decir no a la educación impuesta por el Estado o un grupo minoritario. Debemos apostar por nuestros hijos y no a que nos lo roben. De eso somos responsables nosotros. A la cría la defienden los padres, ¿no? Es Creo un que tema... fue el precursor del Con mis hijos no te metas. Impresionante, pero es un tema que da para debatirlo, ¿no? Porque nosotros tampoco defendemos que la educación la imponga el Estado, ¿no? No. Es decir, lo charlamos en el primer episodio, finalmente el Estado también utiliza la escuela como una herramienta de adoctrinamiento y disciplinamiento social. Ahora, peor es que lo haga la Iglesia. Y ahí aparece un tema, que es un tema, uno de los grandes mitos, por ahí podríamos decir, de la escuela argentina, que es el problema del laicismo, ¿no? Sí, porque está la famosa ley 1420, ¿no? Que todos La más o educación menos... laica y gratuita. Claro. Pública, laica y gratuita. Yo lo he dicho, no sé cuánta cantidad de veces he dicho que la educación argentina, como dice la ley 1420, es laica y gratuita. Y era hasta mentira. que hace unos años una compañera me dijo, Luciana, no dice eso la ley 1420. Y efectivamente, hoy con Juan la estuvimos buscando y no dice eso. ¿Qué es lo que dice Juan la ley?
La ley, a ver, que la tenía por aquí, la perdí. La ley Pero dice... que la educación religiosa se puede dar fuera del horario escolar. Exacto, fuera del horario escolar. Esa es la parte laica, digamos. O sea, lo dice por omisión. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases. Exacto, ese creo que es el artículo 8 de la ley 1420. Pero ¿qué pasó? Bueno, con este artículo, obviamente, en parte, el mito del laicismo es positivo. Es decir, la ley no decía claramente la escuela es laica, pero todo el mundo pensaba que la escuela era laica y a todo el mundo le parecía mal. Y en un punto también la ley 1420 expresó una derrota de la iglesia en su momento. Claro. Es decir, le arrebataron a la iglesia parte del control de la educación. Pasa que como todo en nuestro país quedó a mitad de camino y finalmente, bueno, lo mismo que la ES y lo mismo que todo lo que venimos charlando, ¿no? Sí, hay hay mucho de un como sí, ¿no? Pero bueno, lo que pasó, que esto es súper interesante, porque la ley 1820 es del siglo XIX, pero en el año 2006 se votó... la LEN, la Ley de Educación Nacional. Claro, el mismo año que se votó la ESI, se votó la Ley de Educación Nacional, también bajo el gobierno de Néstor Kirchner, y esa ley es muy negativa en muchas cosas y retrocede a la ley 1420. ¿Por qué? Elimina el artículo 8. Elimina el artículo, no sé si esa ley elimina el artículo 8, Digamos, pero... elimina la mención a que la enseñanza religiosa solo puede ser antes o después de clase. Exacto, y a mí lo que me llamó la atención es que cuando me metí en la página de Con mis hijos no te metas, estaba ahí citada. Ellos citan la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo. Ellos como argumento. citan la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo con dos artículos. Uno, el que plantea que las familias tienen que ser parte de la educación, y otro artículo, que es el artículo 6, que de nuevo lo leo textual, porque dice que el Estado garantiza el derecho a enseñar y bla, 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 y dice, en los términos fijados por el artículo 4 de esta ley, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad, bla, 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 bla. O sea que el Estado comparte la responsabilidad de la educación con la iglesia. Exacto. Eso no estaba en la otra ley. O sea, fue agregado por esta ley supuestamente progresista. Al mismo tiempo que se discutía y se sancionaba la Ley de Educación Sexual Integral. Sí, y que se negociaba, ¿no? Claro. Con todas esas trabas que nosotros vimos, no fueron trabas que vinieron de casualidad, vinieron del cielo, en parte vinieron del cielo, sí, de la iglesia, básicamente. Claro, es una muestra de que el peso de la iglesia en la educación sigue siendo abrumador. Completamente abrumador. Y ahí me parece un tema interesante, ¿no? Porque incluso esto que hablamos con mis hijos, no te metas, y que es casi un fenómeno internacional. Porque, no sé, yo leo cosas de Estados Unidos, la idea esta de la ideología de género. Sí, en España también. Digamos, está como un tema que, de vuelta, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre. Como si quienes impusieran una ideología en la escuela son quienes de repente resistimos o presentamos otra agenda frente a la ideología dominante que nos impone el Estado, que nos impone la religión, que nos imponen hace siglos y siglos. Sí, es como que lo que ya estaba, como ya estaba, No es ideología. no es ideología, digamos. La ideología es lo nuevo. Es una cosa muy, muy tremenda. Y además, a mí me impresiona, incluso como eslogan, la idea de con mis hijos no te metas. Me resulta muy reaccionario. Porque yo soy padre, tengo 2 hijos. A mí una cosa que me impactó mucho en la crianza de mis hijos fue todo lo que dependía de mí. En un momento me empezó a aterrorizar. Tus hijos. Claro, pero hay una cosa rara porque vivimos en una sociedad donde en general las tareas están muy distribuidas socialmente. ¿No? Es decir, la producción de cualquier cosa en la sociedad, bueno, pasa por especialistas, por gente que se dedica a eso. Y la crianza de los hijos todavía está muy atrasada en ese sentido. Está muy poco socializada. Muy poco socializada. Lo Sí. cual, bueno, es un tema que ha colocado muy agudamente el movimiento de mujeres, ¿no? Mostrando la opresión que significa. Pero también es un problema, por lo menos yo lo veo así, en el sentido de cómo como sociedad nos encargamos de criar y educar a la próxima generación. Entonces, ¿confiamos algo tan importante en cualquier individuo, en cualquier persona al 100%? Porque finalmente una persona es el hijo de alguien un ratito. Después es una persona de la sociedad. Entonces hay un tema ahí que me parece para discutir. Y yo, digamos, pienso casi lo contrario con mis hijos no te metas. Pienso que como regla general hay que tender a socializar más. Incluso, en la medida de lo posible, a darle un carácter más científico y más preparado a la crianza y a la formación.
Sí, yo sabes, cuando leía lo de con mis hijos no te metas, te lo comenté el otro día, dije, bueno, ¿y cuál es el límite? Porque ellos dicen, con mis hijos no te metas, no les hables de educación sexual, que le voy a hablar yo. Para empezar, que nadie, por supuesto que nadie habla de educación sexual en su casa, y ya lo vamos a ver más adelante, seguramente en otro episodio, los chicos aprenden educación sexual, lamentablemente, viendo pornografía, ¿no? Que es un problema gravísimo que tenemos en nuestra sociedad. Pero entonces decía, ¿cuál es el límite? Porque vos decís, bueno, no te metas con mis hijos a hablar de sexualidad. Bueno, pero también por ahí no te metas con mis hijos a hablar de la evolución humana, por ejemplo. Porque si vos estás en una religión que cree en el creacionismo, es decir, que Dios creó en 7 días la tierra y al hombre y a la mujer no sé qué día, entonces, ¿cuál es el límite de con mis hijos no te metas? Bueno, no los mandes más a la escuela, porque todo lo que va en contra de tus creencias y tu religión no lo puedes saber, no puedes ni saber que existe, porque además la idea, lo que hablábamos un poco con Fabiola, ¿no? En el episodio anterior, la idea esta de la escuela no como un lugar donde vos te sentás y viene un docente y te tira una cantidad de contenidos y te ilumina, sino bueno, como un lugar de conocer diferentes cosas, un espacio crítico. Sí, y mira, justo cuando venía para acá, me parece un caso emblemático de lo que estamos hablando, escuchaba el caso de un docente sanjuanino que fue suspendido por leer un cuento de Cassiari en el aula. El tema es brutal. Escuchen, lo pueden ir a buscar, están los audios subidos de Cassiari hablando con el docente, hablando con la rectora de la escuela y hablando con la ministra de Educación de San Juan. El diálogo con la ministra es brutal, porque en un momento empiezan a hablar y claro, parece que el escándalo fue porque en el libro en un momento decía culo, teta y poronga. Sí. Entonces algún padre tomó eso, hizo un escándalo y al padre lo suspendieron. Ahora, ni siquiera es lo que había leído el docente en el aula. El docente leyó un fragmento del cuento que no decía ninguna de esas palabras y lo hizo tan bien, así lo dice Cassiari, me pareció muy agudo, lo hizo tan bien que entusiasmó a los estudiantes de 14 años de la secundaria para que vayan a internet y busquen el libro completo. Y se enteren que decía teta, culo y poronga, claro, ¿no? Pero digamos, el tipo y la conversación de Cassiari con la ministra de Educación era muy buena porque decía, le tenés que dar un premio. El tipo logró generar un interés en los adolescentes para que vayan a buscar más. Y entonces aparece, ¿no?, esta cosa y él responde, y la ministra le decía, bueno, porque escuchaba a los padres también, no sé qué. Y Cassiari, digamos, él puede decirlo más livianamente que nosotros, me parece, decía, los padres no hay que escucharlos, hay que educarlos. Porque un pelotudo diga no sé qué cosa. Pero digamos, sin por ahí irnos tanto, me parece que es un tema que hay que colocar en agenda, ¿no? Y que incluso el reclamo de la ESI muchas veces colocó agudamente también el problema de una educación sexual que tiene que ser más amplia. Y no solo a nuestros estudiantes que están en la escuela, porque finalmente la escuela tiene esa función. Se ha dado, hay algunas experiencias de educación sexual también para las familias, pero yo quiero rescatar igualmente que obviamente no todas las familias actúan de esta manera. Creo que esto es algo minoritario, que en general las familias quieren que sus hijos y sus hijas aprendan y sean mejores personas y puedan tener una sexualidad más plena y disfrutarla mejor. Pero bueno, creo que por hoy tenemos que terminar, pero me parece que van a quedar muchas cosas pendientes de ESI y que volveremos en otros episodios con este tema. Y estamos, por supuesto, abiertos a que en nuestras redes sociales de Tribuna Docente nos puedan escribir con sugerencias, con temas que quieran que abordemos. Punteadas, exacto. Todo lo que les parezca será bien recibido. Así que hasta el próximo capítulo. El próximo capítulo, Lu. Nos escuchamos. Desde el aula es un podcast de Tribuna Docente y Prensa Obrera. La idea original, el guión y las voces son de Luciana Alterleib y Juan Winograd. La grabación es de Adolfo Schmidt en Estudio Juli Records, edición y postproducción de José Araoz. La dirección es de Tamara Dawi y la producción general de Iván Zeta. Suscríbete y activa las notificaciones de Prensa Obrera. Si querés contactarte con nosotros, te recomendamos escribirnos a nuestro mail desde elaula.podcast@gmail.com.